Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir hablando de REST, APIs en REST y particularmente cómo las vamos a implementar en Nest.js. Ya en la parte teórica seguimos viendo de qué se trataba y ahora vamos a ver cómo llevarlas a cabo. Un poco de repaso, vamos a seguir hablando de REST, que es una arquitectura de desarrollo web que trabaja sobre el protocolo HTTP y el objetivo es proporcionar una API utilizando todos los métodos del protocolo. Naturalmente es la arquitectura más utilizada porque seguimos los métodos, las operaciones siguen la idea de los métodos, el get, post, put y delete, y se convirtió en un estándar en la web para los servicios orientados en Internet. Otro concepto para tener claro es que una URI va a representar un recurso al que se le puede acceder para recuperar datos, modificarlos y eliminarlos, todo a través de los métodos del protocolo HTTP. El objetivo va a ser que un cliente pueda interactuar con nuestro sistema a través de nuestra API. En particular hoy vamos a profundizar sobre las consultas, el método GET en particular, y si bien ya lo vimos rápido en las introducciones a los controllers y servicios y demás, el objetivo ahora es profundizar un poco. Repasamos la estructura que teníamos hasta el momento. Teníamos el módulo principal, un módulo de beers y también habíamos creado un módulo de órdenes, el orders module, pero ahora nos vamos a concentrar en el beers module. El beer service lo habíamos trabajado como un arreglo de beers y manipulábamos ese arreglo con las distintas operaciones de búsqueda y creación. Ahora lo que tenemos que hacer es diseñar un endpoint, una URI, para poder filtrar las cervezas por estilo. Nosotros, si vamos al código, tenemos el proyecto y en el módulo de beers teníamos funciones, servicios para obtener todas las cervezas. Vamos a iniciar la aplicación. Con yarn es guión. Ahí va. Y vamos a ver que cuando consultamos el servicio en localhost 3000 /beers tenemos todos los elementos disponibles hasta el momento. Vamos a agregar uno para que se note la diferencia. Agregamos uno más y podemos seguir el ejemplo de Nacho, Porter y estilo Porter. Bien, ahí tenemos dos. Y el objetivo ahora sería poder filtrar este resultado y, por ejemplo, obtener las cervezas de estilo Porter únicamente. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a usar lo que se conoce como query parameters para recibir la información del usuario, de qué estilo se está buscando. Lo que va a tener que hacer el usuario de nuestra API es
ingresar ese estilo que desea buscar. Y probablemente ya lo hayan notado, este tipo de forma de ingresar parámetros, esta estructura, en los links comúnmente en todas las páginas, como los listados de productos de Mercado Libre, donde se ve el query string. El query string es todos los datos que estamos agregando para refinar la búsqueda sobre el recurso. Vamos a dar todos los datos que sean necesarios con un valor asociado a cada dato. Se separan con un signo de pregunta, que es el comienzo del query string, y a continuación se suceden los parámetros. Es con un nombre de parámetro, un símbolo de igualdad y el valor. A continuación, si queremos agregar un nuevo parámetro, agregamos el símbolo ampersand y continuamos con la misma idea de agregar parámetro, signo y el valor. Un ejemplo para resolver lo que estamos necesitando es indicar el estilo. Nosotros teníamos una propiedad, un atributo style en nuestros objetos y lo que estaríamos pidiendo serían las cervezas con estilo lager o porter en el caso que comentábamos. Esto, la idea es que puede cambiar y va a depender de lo que ingrese el usuario el resultado final. Para implementar estos filtros por estilos en Nest.js, así como tenemos la dirección que incluye el host y el recurso y es atendida por un controller, los parámetros también los vamos a recibir y los vamos a tratar en los controllers. Para poder atender estos parámetros vamos a agregar el decorator @query y le asignamos una variable query. Esta variable después la vamos a poder acceder para llegar a cada uno de los parámetros. En este caso, si bien no interactuamos con el arreglo, mostramos un mensaje, accedemos al estilo que se adjunta como parámetro. Vamos a intentar incluirlo en el ejemplo. Vamos a ir a nuestro controller y ver qué pasos necesitamos concretar para llevar a cabo la búsqueda. Estamos en el controller y en nuestra operación de find all, que es el /beers, vamos a agregar entonces el decorator query con paréntesis y la variable. La podemos llamar query. Para probar el ejemplo podemos mostrar por consola el valor de la variable y vamos a probar invocar a nuestro servicio sin ningún parámetro y con parámetros. Probemos primero sin parámetros, es repetir esta consulta, localhost 3000 /beers. Bien, y por la consola vemos como resultado un objeto vacío. Entonces la query en esta instancia no tiene elementos. Si agregamos el elemento style, el atributo style, y probamos con porter, de momento no estamos haciendo nada más con este dato, pero en la consola sí empezamos a ver el estilo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que ya estamos recibiendo el parámetro, pero lo vamos a tener que enviar al servicio para que se incluya en la búsqueda. Lo que podemos hacer es validar si tenemos el estilo,
podemos recuperarlo en una variable auxiliar, el style, lo obtenemos del query, .style. Lo recomendable es que si necesitamos hacer alguna validación, como por ejemplo que el estilo esté incluido entre los estilos que conocemos, idealmente lo tenemos que hacer en el servicio. Por lo cual tenemos que adaptar nuestra función de búsqueda del servicio para aceptar este parámetro, ¿sí? Entonces vamos a ir al servicio y en la función de findAll vamos a recibir el estilo, ¿sí? En la búsqueda lo que vamos a hacer es retornar aquellas cervezas, these beers, filtradas. Para poder filtrar, en el caso de un arreglo como estamos manejando por ahora en el servicio, ya vamos a ver más adelante cómo es esta misma operación de filtrado cuando interactuamos con una base de datos, pero va a ser de forma muy similar. También podemos guiarnos por la búsqueda que hicimos en los pasos iniciales, en la introducción, donde buscábamos una cerveza por ID. En este caso la operación find devuelve la coincidencia, ¿no? En el caso de haber coincidencia va a retornar la cerveza que cumple con ese criterio. Así como existe la operación find, existe la operación filter. A diferencia de la operación find, la operación filter nos va a dar un arreglo porque varios registros pueden coincidir con el criterio, ¿sí? De forma similar hay que ingresar una función en la que se va a consultar para cada una de las cervezas, llega cada uno de los objetos. Nosotros dentro de esta función definimos el criterio de filtro. Como dijimos, teníamos un parámetro de estilo y las cervezas cuentan. Abrimos el modelo de la cerveza y sabemos que tienen un style. Por lo tanto, podríamos decir que van a cumplir con esta condición siempre y cuando la cerveza actual, el estilo de la cerveza actual, beer.style, coincida con el estilo que recibimos por parámetro. Para mejorar esta solución podemos preguntar, podemos asegurarnos de que el usuario está buscando un estilo en particular, porque ya vimos que puede optar por no hacerlo y pedir todas las cervezas. Para hacerlo podemos simplemente preguntar si el campo, el parámetro existe con if style y ya ahí nos aseguramos de que hay algún en esa variable. Por lo cual, si hay un estilo, vamos a responder con la coincidencia en la operación del filtro. Y en el caso, si no tenemos estilo, podemos seguir devolviendo todas las cervezas. Esto lo podríamos hacer por fuera de esta función de filtro. Nos evitamos el recorrido, ya que esto va a ir cerveza por cerveza preguntando. Eso es una opción. Por fuera podemos decir if style y hacer el return con el filtro acá adentro. Podemos probarlo, vamos a hacerlo. Y si no, la alternativa es que este filtro se cumpla en el caso en el que no hay un estilo definido. Es decir, fuera del if podríamos poner return true. De esta manera la cerveza se considera aceptada para el filtro y va a formar parte del resultado.
Claramente la opción en la que evitamos el recorrido es mejor y podríamos preguntar si no está definido el estilo, if not style, podemos devolver todo como hacíamos originalmente, this appears, y si no, devolvemos con el filtro. Vamos a corregir, ya no necesitamos consultar si existe, lo hicimos en el paso anterior, y nos queda por un lado la salida de todas las cervezas y por otro las cervezas filtradas. Bien, bueno, nos está diciendo que no estamos enviando un estilo para la función findAll en el service. Esto es porque nos quedó desactualizado el controller. Bajamos el estilo de una variable del query, pero no lo enviamos al método que actualizamos. Ahora el método recibe el estilo. Bien, vamos a probarlo. Voy a sacar el console log porque ya no lo necesitamos. Entonces lo que deberíamos ver es, para el caso en el que no aplicamos ningún filtro, el /virs, obtenemos el mismo resultado, y si le indicamos que queremos el estilo igual porter, se debería filtrar y solo debería coincidir las que tengan style porter. Bien, vemos que algo hizo, filtró, no tenemos ningún resultado. ¿Y esto por qué creen que puede ser? Si miramos de vuelta el resultado completo, vemos que el style tiene un valor porter con mayúscula. Y yo lo ingresé con minúscula en la búsqueda. Podemos hacer la prueba de ingresarlo correctamente como se corresponde con el ejemplo. Y me lo cambió, me lo está convirtiendo. Lo que podemos hacer entonces es arreglarlo. Desde el lado del código, lo que vamos a hacer es el criterio de búsqueda, este filtro, lo vamos a corregir. Entonces, por lo general la estrategia acá es tomar una decisión que unifique los dos costados de la condición. Si nosotros no sabemos qué es lo que ingresó el usuario, qué es lo que nos llega, podemos tomar como criterio pasarlo todo en minúsculas. Y del mismo modo, como no sabemos cómo se cargaron nuestras cervezas en nuestro sistema, tomamos el mismo criterio del otro lado y pasamos a minúsculas. De esta forma, en los dos casos, vamos a estar comparando minúsculas contra minúsculas. Para transformar a minúsculas, al string se le hace punto to lowercase y es un llamado a función, por lo cual paréntesis. Del costado derecho hacemos la misma operación, to lowercase. Ya. Vamos a probarlo. Refrescamos con el filtro de estilo porter y ahora sí tenemos un único resultado que coincide con el estilo porter. Algo a mejorar de este lado es que, si lo notaron, el parámetro está con tipo any. Esto dijimos que lo podíamos mejorar. Le vamos a decir que recibimos un string. Y del mismo modo en el controller, lo que estamos haciendo es suponer que viene como string. Esto lo vamos a mejorar en breve. Volvamos al ejemplo y veamos todo en el conjunto resultado.
probemos ahora con India Pale Ale. Vamos a agregar entonces el parámetro style igual India Pale Ale. Bien. In India. Me equivoqué. Vamos a... ahí está. Lo corregimos. Como vieron, no, si se llega a ver, el navegador traduce los espacios a caracteres para ser enviados en la solicitud y automáticamente después el framework va a resolver todas esas conversiones automáticas. Muy bien, ya tenemos el filtro resuelto. Ahora, ¿qué se nos ocurriría? Cómo resolver si queremos, por ejemplo, ordenar los resultados por algún criterio. Podríamos pensar en ordenar por stock. ¿Cómo quedaría el query string para ordenar por stock? Si vamos al ejemplo concreto, vamos a borrar el style y si nosotros quisiéramos ordenar por stock, podríamos poner order by, por ejemplo, igual stock. Pero, ¿qué está diciendo esto? Que estamos ordenando por stock, estamos de acuerdo. ¿Y este orden se está haciendo de forma ascendente o de forma descendente? Bueno, eso es algo que finalmente lo vamos a tener que resolver en el código. Por lo cual, si no damos ningún segundo parámetro para indicar si es orden ascendente o orden descendente, vamos a estar tomando un valor por defecto. En el otro caso, lo que podemos hacer es agregar un segundo parámetro para indicar el orden. Podemos usar ya que es órdenes sort, podemos usar la palabra sort para el campo. Entonces vamos a ordenar por stock y vamos a agregar un segundo parámetro, order, que el orden sea ascendente o descendente. Order by igual a SC, por ejemplo, para indicar que queremos el orden ascendente. Entonces lo que vamos a necesitar son definir el campo ordenar con un parámetro sort by y las opciones de orden ascendente o descendente con el order by. Estas son las dos ideas que mencionábamos: ordenar con un valor por defecto, solo con un único parámetro, y si indicamos el orden agregamos un segundo parámetro. La recepción de estos parámetros la vamos a seguir haciendo con el decorator query. Y ahora empezamos a ver que estamos sumando más y más atributos. Y eventualmente vamos a ir sumando más todavía. Lo cual es importante aprovechar las capacidades del lenguaje. Y con TypeScript lo que vamos a hacer es armar un DTO, una clase, que defina cuáles son estos atributos con los que vamos a trabajar. ¿Por qué? Como estamos viendo acá, el query, nosotros accedimos al estilo, pero probablemente el usuario no había elegido ningún estilo. O incluso la persona que se sienta a programar el servicio de búsqueda no está seguro de cuáles son los campos, tiene que ir a las cervezas, puede ir al servicio de búsqueda, ver las cervezas y empezar a analizar cada uno de los campos y tomar esos datos.
es mejorable. Lo que vamos a hacer entonces es agregar un DTO. El DTO va a ser esta clase que le va a dar forma a esta consulta que hace el usuario. ¿Cómo lo vamos a incluir en el encabezado? Es siempre con 2 puntos. Le decimos de qué tipo es a este parámetro query y le vamos a decir que es de un DTO de búsqueda de cervezas o un beers query DTO, por ejemplo. Vamos a crearlo, lo creamos en la misma carpeta DTO de cervezas, donde teníamos el create beer. Ahora vamos a tener un query beer DTO. Vamos a cambiar el orden para que coincida con la estructura anterior. Query beers, porque en este caso estamos consultando varias, y DTO. Entonces query beers.dto.ts. Si nos basamos en el ejemplo anterior, vemos que simplemente era una clase con las propiedades. Vamos a seguir el ejemplo y vamos a hacer export class query beers DTO. Y como hasta ahora estamos soportando el filtro, búsquedas por filtro por estilo y orden por algún campo y el ascendente o descendente, vamos a incluir el style, que lo vamos a recibir como un string. Vamos a incluir el sort by para el campo de búsqueda, de orden, y el order by para indicar si es ascendente o descendente. Lo tenemos que incluir ahora que lo creamos. Y lo otro que nos está faltando para mejorar la definición acá es que el find all le podemos decir que, a ver si acá está adivinando o suponiendo que devuelve el arreglo de cervezas, y esto lo toma como a partir del return. Como el find all devuelve el arreglo de cervezas, el find all del controller también va a devolver el arreglo de cervezas. Pero esto puede no ser así si de repente hay alguna condición, por ejemplo un if, que sí devuelva este find all, y con otra condición, else, por ejemplo, otro return. Bien, para evitarnos estos problemas, desde el principio ya vamos a definir que esta operación devuelve el arreglo de cervezas. De esta forma nos evitamos cualquier tipo de error en la programación. Si de repente usamos un servicio, una operación de un servicio que devuelve algo distinto, ahí sí vamos a obtener un error. Bien. No estamos viendo ningún error porque nuestro DTO tiene un estilo, pero como no lo hemos pensado todavía, podríamos analizar de incluir otro campo de las cervezas y ver si intentamos llegar a ese atributo del query que nos dice el lenguaje, ¿no? Al compilar, a ver si nos tira error. La cerveza tenía, por ejemplo, un nombre. Si nosotros empezamos a programar y hay, por ejemplo, un filtro también de nombre y queremos acceder a ese query name, al estar usando el DTO nos va a corregir y decir que no es parte del DTO que se espera, ¿sí? Bien, lo que nos está faltando
es agregar las operaciones de orden. Vamos a tomar las variables, vamos a usar el sort by, query sort by y order by, query order by. Bien, vamos a probar que los cambios que hicimos hasta el momento estén funcionando. Por lo cual, el sort y el order debería no hacer nada, pero funcionar. Probamos. Bien, no hay ningún cambio de orden, pero sí aparecen todos los resultados. Y si buscamos un estilo en particular, Porter, sigue funcionando. Bien, vamos ahora cómo podemos agregar este orden. En principio se lo vamos a pasar al servicio, estos parámetros, el sort by y el order by. Los agregamos en el servicio, los recibimos entonces. Sort by y order by. Aclaramos que van a ser string para mayor prolijidad. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es, nosotros sabemos que si hay algún filtro o no, ese resultado intermedio va a ser un arreglo de cervezas. Por lo cual, si después tenemos que aplicar un orden, va a ser sobre ese arreglo intermedio. Por lo cual, en una primera instancia, tendríamos que obtener ese arreglo intermedio y después aplicar el orden. Esto lo vamos a hacer bajando a una variable auxiliar. Beers lo podemos llamar o query beers, por ejemplo. Lo inicializamos vacío, pero lo vamos asignando a medida que realizamos una acción u otra. Entonces, query beers va a ser igual a todas las cervezas si no hay ningún estilo. Y query beers va a ser el resultado del filtro de estilos. Bien, entonces después de estas dos operaciones vamos a tener que agregar un else, ¿sí? Porque si como no estamos devolviendo con return, esto sigue y se va a pisar. Entonces agregamos un else para que no se pise la variable. Y acá sí es más evidente que va a tomar un valor u otro. Corregimos la indentación. ¿Qué significa esto? Recién después de estas asignaciones tenemos el arreglo query beers. Si lo devolvemos estaríamos en la misma posición que antes. Lo probamos para ver si funciona. Sigue andando con el filtro de estilo y funciona también para todas las cervezas. Ahora sí estamos en lugar de aplicar el orden acá. Lo que vamos a hacer lo podemos trabajar separado también en una query, en una variable auxiliar. Le podemos ordered beers, cervezas ordenadas, y vamos a buscar cuál es la operación sobre arreglos que nos va a permitir ordenar. Nuevamente nosotros ahora estamos aplicando estas operaciones sobre un arreglo que tenemos en memoria, y cuando trabajemos con la base de datos
lo vamos a hacer de forma muy similar, pero no exactamente igual. Bien, vamos a ver qué nos recomienda el Visual Studio Code para ordenar. No vamos a seguir trabajando con this beers, ahora tenemos query beers, por lo cual this no va, usamos la variable de este método, query beers, y vamos a ver si por ejemplo tenemos una función sort. Bien, hay una función sort y también vemos que recibe una función. Esa función ahora toma dos parámetros. En el caso del filtro, ¿se acuerdan que recibimos un parámetro y aplicamos el filtro sobre ese? La operación de orden, en este caso, nos va a dar siempre de a dos elementos, y nosotros lo que tenemos que decir es si uno va a ser anterior al otro. Automáticamente se van a ir enviando el primero y el segundo y el tercero y así, de forma que nosotros podamos determinar ese orden en una operación, ¿sí? Probamos la función, vamos a recibir entonces A y B, la función las cervezas A y B, y esta función lo que espera como resultado es un valor numérico. A ver si lo tenemos por acá. La función determinada para usada para determinar el orden de los elementos, y se espera un valor negativo si el primer argumento, si la primera cerveza es menor a la segunda, 0 si son iguales, y un valor positivo si la segunda es mayor. ¿Sí? En este caso, como vamos, tenemos que ver qué campo, ¿no?, es el que vamos a comparar. Eso lo recibimos en el sort by, en el primero. Por lo cual, el campo que nos interesa lo vamos a bajar a una variable auxiliar. Vamos a poner, lo llamamos en español por ahora, campo a ordenar. Y le ponemos cerveza A, campo a ordenar A, va a ser el A. Y ahora tenemos que acceder al campo que nos solicitó el usuario, al A sort by. En este caso no podemos acceder al campo con un punto, porque con punto accederíamos, por ejemplo, al a.style. Eso sería uno de los atributos de la cerveza. Sin embargo, podemos probar con acceder como un arreglo, y en lugar de indicar una posición, vamos a decir cuál es esa propiedad que queremos de este objeto cerveza. A modo de ejemplo, hardcodeado, yo podría acceder al estilo de esta cerveza de esta forma. Si quieren, podemos probar con el nombre, ¿sí? Nos olvidamos por un segundo que el usuario nos indicó el campo, y vamos a ordenar por nombre y ver cómo funciona esta función. Bien, tenemos el campo ordenar A, y vamos ahora a obtener el campo a ordenar B de la misma forma con B name.
Ahora tenemos los dos campos. Dijimos que tenemos que devolver un valor negativo si el primero es menor al segundo. Entonces, como se trata de string, podemos aprovechar el operador de comparación, los menores y mayores, o también los string cuentan con funciones de comparación. Vamos a probar campo ordenar A y vamos a preguntar si uno es menor que el otro, ¿sí? No es correcto esto porque está esperando en un número y esta operación de comparación nos dice si es uno es menor que el otro, o sea, si esto es verdadero. Por lo cual, lo que vamos a hacer es meterlo en un if. Si se cumple esta condición, if campo ordenar A es menor que campo ordenar B, vamos a devolver el número que nos pide, el negativo, return menos 1. Voy a agregar las llaves y ahora nos queda, si no se cumple esta condición, significa que o son iguales o el campo A es mayor al campo B. Vamos a preguntar por uno de los dos y en última instancia nos va a quedar por descarte el último caso. Entonces, el próximo que podemos usar es verificar si son iguales. El campo ordenar A, si el campo ordenar A es igual al campo ordenar B, devolvemos 0. Y si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, por descarte decimos que A es mayor a B. Por lo cual hay que devolver un valor positivo. Return 1. Bien. Vamos a corregir la salida final. Ahora debemos devolver las cervezas ordenadas. Bien. Y vamos a ver, primero analicemos qué es lo que tendría que ocurrir y luego vemos el resultado. En este caso estamos comparando por nombre, por lo cual deberíamos ver un orden alfabético por nombre, ¿sí? Como tenemos una cerveza IPA y una Porter, el orden actual se debería respetar. Podemos analizar un poco. El string debería resultar menor, se compara carácter a carácter hasta que uno no cumple, ¿no? Con la I ya se puede determinar que IPA mutante es menor que Porter, ¿sí? Está antes la I que la P. Vamos a probarlo. No tenemos que incluir los parámetros. Lo revisamos, pero hasta ahora no los usamos. Se reciben en la función, pero no los hemos usado. ¿Sí? Lo que hicimos fue filtrar. Podemos comentar el código. Filtro
por estilo y orden por nombre, hardcodeado por el momento. Bien, lo probamos y deberíamos ver que primero se lista la IPA y luego la porter. Bien, lo que podemos hacer es intercambiar el orden en que tenemos de nuestro ejemplo y ver si en lugar de empezar a mostrarse porter IPA se sigue mostrando alfabéticamente primero IPA y luego porter. Entonces cortamos acá y pegamos sobre una coma, guardamos y vamos al ejemplo, refrescamos y seguimos viendo en orden. Bien, voy a hacer vuelta atrás hasta ahí y ahora podemos reemplazar el hardcode in the name para soportar el campo que nos ingresa el usuario en el parámetro sort by. Lo incluimos con la variable sort by y sort by. Siempre vamos a comparar el mismo campo entre los dos. Por seguridad, lo más prolijo es verificar que exista sort by, ¿sí? Entonces vamos a preguntar if not sort by. Lo que podemos hacer es responder con lo que teníamos hasta el momento, con el query virus, ¿sí? Y lo podemos poner antes del comentario. Y si se incluyó el parámetro, seguimos con el proceso de orden. Devolvemos entonces el query virs y si se incluye el sort by, se va a respetar el orden. Si no ponemos nada, refrescamos y tenemos el mismo resultado. Vamos a darle vuelta para verificar que se sigue el orden que está hardcodeado en este arreglo. Ahí. Bien, se invierten. Primero porter y después IPA. IPA porter. Bien. Y ahora sí vamos a usar el parámetro. Vamos a pedir que ordene sort by y podemos pedir poner si incluimos el nombre, deberíamos ver el mismo resultado como veníamos haciendo hasta ahora. Sort by name. Bien, no hubo ningún error, por lo cual entendemos que se está realizando el orden. Lo que podemos probar es usar el stock, ya que la IPA tiene un stock mayor que la porter y en orden ascendente primero sería la porter. Vamos a incluir sort by stock. Bien, y ahí sí vemos que primero quedan la stock 200 y luego el stock 500. Bueno, así es a grandes rasgos cómo vamos a interactuar con los parámetros y en el caso de que tengamos más parámetros como en este momento, los deberíamos ir agregando. Vamos a verificar eso no siguiendo con el orden ascendente y descendente, para el cual se puede agregar esa condición acá y devolver el valor opuesto. Eso lo pueden usar de ejercicio. Y lo que sí podemos hacer es probar
dos parámetros. Tenemos el orden por un campo, el sort by, y teníamos el filtro por estilo, que poníamos style. Entonces, vamos a ordenar por stock y vamos a indicar que queremos el estilo porter. Bien, se filtró, estamos viendo una única cerveza, pero no sabemos si se está aplicando el criterio de orden, porque hay una sola. Lo que podemos hacer es agregar una cerveza más. Podemos agregar una cream stout, por ejemplo, de estilo stout. Tendría que coincidir con el estilo porter. Y vamos a poner, le inventamos un nombre, Black Porter. Es más oscura que la porter tradicional. Estamos repitiendo el mismo ID, no es correcto. Le ponemos ID 3. Y para verificar que se esté cumpliendo el criterio de orden, vamos a modificar el stock. Lo que podemos hacer, si la anterior tiene 200 y el orden es ascendente, podríamos hacer que la segunda sea menor, por lo cual si se lista en orden ascendente, el primero se va a tener que mostrar la 3, la cerveza número 3, y luego la 2. Probamos y efectivamente tenemos estilos, cervezas filtradas por estilo y ordenadas por stock. Bien, ya pudimos cumplir con nuestro criterio de orden y mejoramos nuestros parámetros con un DTO y estamos haciendo las cosas más prolijo. Queda a modo de ejemplo en la filmina como en la estructura para indicar el DTO. Y del mismo modo podríamos pensar en paginar los resultados. Esto quiere decir separar los registros en páginas, para lo cual hay dos estrategias. Se suele incluir un atributo page a veces, donde solamente indicamos el número de la página y la cantidad de elementos por página puede estar fija, por lo cual es más sencillo determinar qué cae en una página y cuál en otra, ¿sí? Otra de las operaciones más relacionadas con cómo se hace una consulta en la base de datos es indicar un límite y un offset. Por ejemplo, el offset es a partir de cuánto voy a contar el límite. Por ejemplo, un offset de 0 arranca desde el principio y un límite de 10 nos daría los primeros 10 elementos. En el caso del ejemplo, estaríamos pidiendo 10 elementos a partir del elemento 50. Esto también sirve de ejercicio para que puedan trabajar sobre los parámetros y los arreglos. ¿Qué tienen en común todas estas operaciones? Hasta ahora lo único que venimos haciendo para probarlo es modificar el query string, agregamos y sacamos parámetros. Y como resultado obtenemos cervezas. Si seguimos con esta idea, ¿qué creen que debería pasar si agrego otro parámetro más? Si de repente, por ejemplo, lo que hablábamos de la paginación, yo digo que quiero una página 2, ¿y cuál debería ser ese resultado? Más cervezas, ¿sí? Bien, eso es importante porque estamos hablando principalmente de que lo que nos importa es el recurso. ¿Se acuerdan? En la
en la URI teníamos el host barra el recurso. Y si nosotros estamos pidiendo cervezas, cualquier ajuste adicional que estemos haciendo, es importante que como resultado tengamos lo mismo. ¿Y a qué nivel? ¿Se acuerdan cuando veíamos que teníamos una única coincidencia? Por ejemplo, el India Pale Ale. Si bien tenemos una única coincidencia con el filtro, la respuesta es un arreglo. Entonces, si el recurso es beers, siempre vamos a devolver un arreglo de cervezas, independientemente de si los parámetros ajustan ese resultado a una o muchas. En el caso, por ejemplo, de las cervezas barra 1, el beers 1, estamos pidiendo una cerveza. Es sumamente importante que acá no devolvamos un array. No estamos esperando más de una. Por lo cual el resultado tiene que ser un objeto sin los corchetes, ¿sí? Siguiendo lo que estoy diciendo, vamos a probar lo que habíamos programado en la introducción. No tenemos un arreglo. Y si de repente quisiéramos hacer más complejo esta búsqueda individual de cervezas y decir, agregar parámetros, ¿no? Quiero la cerveza 1, pero por ejemplo con campos, ¿no? Fields. Quiero los campos o el campo stock, por ejemplo. Por decir algo nomás, por nombrar un ejemplo. Nuevamente estamos suponiendo que vamos a tener un objeto con un campo. Si bien esto no es del todo correcto, porque deja de ser una cerveza, es un objeto con un solo atributo, sí al menos respeta la estructura general de la respuesta, sabemos que no vamos a tener un arreglo, ¿sí? Entonces, en común, todas estas operaciones tienen que realizan transformaciones sobre el conjunto resultado. Al agregar parámetros no vamos a modificar lo que recibe el cliente. Si pedimos cervezas vamos a tener cervezas, si pedimos una cerveza vamos a tener una cerveza y así sucesivamente para todos los tipos de recursos que tengamos. En el caso, por ejemplo, de la creación de una cerveza, decíamos que generalmente se puede devolver la cerveza que se creó. Lo mismo, en este caso creamos una, devolvemos una. No va a venir en forma de arreglo, por ejemplo. Es importante que esto se respete porque una vez que uno lo aprende, espera que sea así en todos lados. Las ventajas del uso de los query parameters nace originalmente en los sitios tradicionales. Son siempre recomendables para filtrar los resultados porque es posible guardar el link. Nosotros copiamos la URI y una vez que la volvemos a repetir se va a cumplir esos filtros que aplicamos y lo vamos a poder compartir, como por ejemplo cuando hacemos una búsqueda en Mercado Libre y ordenamos los productos de cierta categoría y cierto precio, por ejemplo. Lo único que puede cambiar es que aparezca un producto nuevo, pero va a estar dentro de las condiciones que cumplen con el criterio que indicamos con los parámetros, ¿sí? En APIs, ya quizás lejos del frontend, pero estamos interactuando con servicios
que pueden ser nuestros como los que estamos programando, o pueden ser de terceros. La idea se sigue respetando, es muy intuitivo seguir o suponer que se pueden filtrar los recursos y lo vamos a ver en otras clases que aparecen estos parámetros y se usan de la misma forma. Bueno, espero que haya sido útil, que se haya entendido y después vamos a continuar con los otros métodos que ya algunos fuimos viendo, como la creación, pero vamos a entrar en más detalle como hoy. Bueno, muchas gracias.